de Ciencias de la Comunicación, cerrando las terceras jornadas internacionales denominadas El lugar de la escritura en los procesos de formación, aportes para pensar enseñanzas inclusivas en todas las disciplinas, y hemos contado con la presencia del doctor Weiselman, que es uno de los referentes más importantes del mundo en lo que es la enseñanza de la escritura con foco en retórica de la ciencia. Además, es uno de los teóricos que nosotros, en el campo de la didáctica de la comunicación, estamos pensando como un elemento, un aporte central para diferenciar las especificidades y atributos que podría tener este nuevo campo. Sus conceptos vinculados a la noción de géneros y sistemas de actividades creemos que tiene una potencia enorme para pensar este nuevo campo de estudios, que es el de la enseñanza de la comunicación. Las jornadas que hoy tuvimos, que fueron ayer y hoy en realidad, se centraron justamente en analizar qué estamos haciendo y cómo podemos contribuir los docentes con nuestras decisiones de enseñanza a hacer partícipes a ustedes, estudiantes, de lo que son las formas de pensar, las formas de actuar y las formas de producir el conocimiento de una disciplina y de una profesión. En este caso, en el campo de la comunicación y en el campo de la enseñanza de la comunicación. Esta noche yo quiero hablarles a ustedes sobre otro tema que me ha obsesionado durante mis últimos años, como el tema que yo mencioné anoche también me había obsesionado. Ellos surgieron de mis intereses, pero son dos temas que pienso que son importantes y no como lo habíamos pensado a la escritura en el pasado. Entonces, cuando enseñamos escritura, yo pienso en los estudiantes que están enfrente de nosotros, el nivel de educación o en la escuela y lo que queremos alcanzar con un curso. Pero realmente solamente somos un momento en la vida de los estudiantes y somos un momento en la vida de su escritura, de la vida de escritura de ellos. Y lo que le hacemos los ayuda un poco, pero la escritura está en su vida. Entonces vale la pena que nosotros pensemos en lo que ocurre desde cuando la persona es un niño hasta que llega a ser un profesional, cuál es su trayecto y cómo podemos ayudarlo durante todo este proceso. Y somos parte de muchas personas que nos ayudaron, comenzando con los padres y con la enseñanza temprana hasta que llegamos a la universidad y a los mentores durante su desarrollo profesional. Cuando los estudiantes nos vienen a ver, ya sea que estemos en la educación primaria, secundaria, universitaria, los estudiantes ya han trabajado antes. Incluso si pensamos que ahora están escribiendo conforme a las necesidades de ese momento o de la clase de la universidad, cuando están escribiendo su tesis, por ejemplo, quizás pensemos, bueno, deberían haber hecho mucho más, a lo mejor a veces pensamos, pero es muy fácil culpar a todos los que estuvieron antes. Es muy fácil decir, deberían haberlo solucionado todo esto antes, pero incluso los estudiantes que están mejor preparados no están listos para la escritura, para la universidad, ni tampoco para la tesis. Eso es lo que sentimos. Y tienen que trabajar desde los primeros días tratando de escribir cartas que ven o desde el momento en que los niños empiezan con una letra y tienen que hacer tanto trabajo para poder aprender a escribir las primeras letras sin importar hasta que lleguen a nuestra clase. Entonces es muy útil tener un cuadro que abarca toda la vida y ese es el tema de hoy. Y tengo que admitir que en primer lugar tengo que agradecer a Jennifer
y a Concepción, que tradujeron todas estas diapositivas, Jennifer y Concepción, y yo voy a mencionar cosas que sé que saben, pero quiero que todos sean conscientes. Este libro fue traducido aquí, Escribir a través del currículum, y es una revisión, una guía de referencia que tiene que ver con la escritura a través del currículum. Quiero que todos sepan sobre WAC, que provee, WAC Clearing House, que ofrece muchos libros. Todos se pueden descargar desde este sitio y se ha desarrollado a nivel internacional ahora, y se incluyen libros de Latinoamérica también acá, y hay muchos en español y está creciendo. No hay muchos, pero yo creo que va a seguir creciendo todos los libros disponibles para descarga. Y aquí hay 2 libros que ya están allí en español que ustedes pueden descargar desde ese sitio. Entonces, la perspectiva sobre la cual les voy a hablar hoy es algo que me ha interesado mucho en los últimos 20 años. Hace algunos años, yo tuve la suerte de juntar 8 académicos y comenzamos a hablar y teníamos reuniones para pensar cómo podíamos pensar en la escritura durante toda la vida. Y este libro se publicó hace un año. No se puede descargar, pero es del National Council of Teachers of English, el Consejo Nacional de Profesores de Inglés. Tiene una serie de principios sobre cómo estudiar, cómo se puede estudiar el desarrollo a través de toda la vida de la escritura. Al principio, cuando reunimos el grupo, yo pensaba que si juntaba gente que trabajaba con niños pequeños o con el principio de la educación secundaria, al final, los universitarios, lingüísticas, y si teníamos todas esas perspectivas, yo pensaba que todo lo que teníamos que hacer es contribuir cada uno con lo que cada uno conocía, y que esto nos iba a dar un cuadro muy claro de lo que significaría el desarrollo de la escritura, pero pronto nos dimos cuenta de que el desarrollo de la escritura en cada persona es distinta y no hay una forma simple, no hay un cuadro simple para decir esta es la forma, y hay muchas cosas que tenemos que prestar atención y ser cuidadosos, y esa es la perspectiva desde este libro y los distintos artículos. Ustedes tienen que ver la trayectoria de cada vida individual en las condiciones socioeconómicas que vive esa persona, las oportunidades que tiene y también los elementos psicológicos de idiomas, las relaciones personales, incluso como todos los que son padres saben que si tienen 2 hijos en el mismo hogar y van a las mismas escuelas, van a ser tan distintos que la escritura va a tener un lugar distinto en cada uno y la secuencia de oportunidades de escritura van a ser distintas y cómo crecer van a ser distintos incluso en esos 2 hijos en una misma casa. Entonces realmente es necesario, y pienso que a largo plazo es importante que estudiemos a muchas personas que se desarrollan en muchos países, distintas condiciones, distintos sistemas educativos, distintas condiciones neurológicas y psicológicas. Por ejemplo, personas con discapacidad, dificultades de aprendizaje, ellos también tienen que aprender la escritura. Los que tienen un déficit de audición también tienen que aprender a escribir y toman un trayecto distinto y realmente muy distintos. Pero el trayecto de cada uno es distinto, es lo que tenemos que recordar. Y esto es algo que pienso que es algo a tener en cuenta para el futuro.
hay otro grupo de académicos jóvenes que están comenzando a estudiar esto y haciendo más investigación longitudinal. Si comienzo ahora con esto, bueno, no voy a avanzar tanto, ¿no? Pero la gente que es joven puede comenzar a hacer estos seguimientos longitudinales y ver a los distintos sujetos y ver lo que ocurre a través de las décadas. Entonces hay gente que está empezando ese trabajo ahora y en 30, 40 años vamos a tener un mejor cuadro de panorama de la variedad de experiencias de escrituras. Este libro es un punto de partida y realmente fueron personas hermosas que trabajaron allí. Esto es todo lo que está detrás de nuestra presentación de hoy. Ustedes saben y escucharon que la vida es como el teatro. Y todos somos actores, según Shakespeare, por ejemplo, porque nosotros interactuamos entre nosotros, nos comunicamos. Cuando somos jóvenes o hace muchos años antes de empezar a escribir, actuábamos en nuestra vida solamente con la gente que estaba en nuestra pequeña aldea, solamente con las que podíamos hablar antes de que apareciera la escritura. Pero luego surgió la escritura y comenzamos a interactuar con personas que estaban a una mayor distancia. Y tenemos identidades y participamos en distintos escenarios. Somos parte de una nación y somos conscientes de nuestra participación en la nación a través de los periódicos o los medios en general. Y tenemos la oportunidad de comunicarnos con el gobierno. A veces el gobierno se comunica con nosotros en formas muy obligatorias, pero bueno, de todos modos es parte. Nosotros vivimos nuestra vida como ciudadanos a través de la escritura, incluso en las interacciones personales. Nos juntamos, por ejemplo, hay una manifestación, pero como queremos llegar a los periódicos y queremos que los gobiernos no se den cuenta y nos escuchen, y entonces en estos casos, incluso en nuestras interacciones personales, tienen sentido en el mundo de la escritura, el mundo de la palabra. Y en la segunda etapa de nuestra vida, los que pueden expresarse mejor al escribir, los que son más visibles. Si ustedes no escriben, no son visibles, no tienen presencia en ese mundo de acción, ya sea en el gobierno o en el mundo empresarial o en el mundo de las cartas. Entonces, es un mundo de acción. Y nosotros nos convertimos en quienes somos en nuestras profesiones y como ciudadanos de un país y en otros dominios sociales, incluso en los medios sociales. La gente comienza a adquirir identidades y formar relaciones y les importa mucho cómo es su aspecto con respecto a los demás. Entonces, los que son mejores en esto tienen más oportunidades, su identidad es mucho más clara y pueden vivir esa parte de la vida. Si ustedes no pueden participar a través de la escritura, más en estos días, bueno, vamos a volver a 100 años atrás, podían tener una vida muy exitosa y full y llena de relaciones sin necesidad de tener tanta escritura, porque había distintas formas de vivir la vida con éxito, pero ahora, menos que participen en la lectura y escritura, van a quedar al margen y sus vidas van a estar limitadas porque no van a ser visibles, no van a poder estar en el escenario, en el teatro de la vida. Y quiero que piensen en eso, que es importante. Los pequeños
muy pequeños viven esa vida con su familia en la comunidad local, con relaciones a nivel inmediato, y a medida que crecen, su vida se expande y comienzan a aprender a participar con ellos. Pero también las vidas comienzan a crecer cuando los padres le leen, cuando se dan cuenta que hay mundos que son distantes a los que no es algo que solamente está allí en donde ellos están, sino que también ven que hay mundos distantes, y a veces el mundo que ven tiene que ver con mundos de fantasía, pero incluso los mundos de fantasía dependen de los mundos que ellos conocen, y a menos que sepan qué es una escuela, no van a poder entender o llegar a leer a Harry Potter si no van a la escuela. Pero después hay historias de magia que la gente escucha que tienen que ver con este mundo fantástico, de fantasía. Pero por otra parte, los niños escuchan sobre lugares que son reales, pero que quizás nunca visitaron, que están más allá de su horizonte inmediato. Y después, cuando van a la escuela, aprenden sobre el mundo y cómo participar en el mundo y las habilidades que necesitan, y aprenden esto a través de los libros de textos y los cursos. Y la escuela es solamente un lugar donde escriben y leen y escriben. Bueno, hay algunos laboratorios de química, pero en general es un mundo. Uno se sienta en aulas como estas, el aula de historia y de literatura, historia es lo mismo que la de sociología y de física, salvo que los libros que van a leer para cada clase van a ser distintos, y lo que aparece también aquí proyectado es distinto. Entonces, pero se habla sobre esto en las clases, y hay palabras que vienen de las distancias y representan. Estas palabras son las que le dan sentido a la escuela, y una introducción a esas palabras es importante, y esas palabras son algo que existe más allá de su propio mundo y les introduce nuevas partes del mundo, les da más detalles o les permite ampliar su punto de vista o les da instrumentos analíticos para entender cómo funciona el mundo, ya sea sociología, historia, química, biología o literatura. Todo esto son partes de ese gran mundo, y es lo que cada uno quiere aprender más sobre esos mundos. Pero generalmente se logra esto a través de la lectura y escritura, y con distintas comunidades que se conectan a través de la escuela. Esto ocurre en la escuela y luego se expande. Ahora, mientras que están en la escuela, están sentados allí, quizás están escuchando y leyendo, y son consumidores quizás. ¿Por qué? Porque no hacen contribuciones, sino solamente escuchan lo que los demás dicen, lo que los viejos dicen. Tienen que escucharlos y decirle, bueno, los respeto lo que están diciendo. Pero también ahí hay una oportunidad de comenzar a expresar sus propias ideas, de conectarse con los demás. Y ahí es donde aparece la escritura. Y es con la escritura que comienzan a adquirir una identidad y con lo que comienzan a actuar. Son formas que les permiten pensar, que surgen de la escritura, porque cuando uno escribe, ustedes tratan de conectar las ideas y les permite así organizar todo su pensamiento, y pueden desarrollar un cuadro más rico del mundo que más allá de un simple análisis. Y aquí les estoy mostrando que uno comienza a conectarse cuando uno le escribe cartas a una persona. Pero las escuelas a veces son escribir cartas a los maestros. Cuando yo estaba en la universidad había un profesor
que me gustaban sus ideas y me gustaba pensar, y yo escribía mis trabajos, pero parecía que nunca era suficiente. Entonces empecé a escribirles cartas, nunca se las di, pero yo le escribía porque me hacía pensar y porque quería expresarles mis ideas y así poder desarrollar el pensamiento. Y trataba de conectarme con ese mundo de aprendizaje y llevar mi voz hacia ese mundo. Y a medida que avanzamos en nuestra educación, no solamente repetimos hechos que aprendimos, sino que desarrollamos el pensamiento crítico. Y esto se realiza a través de la escritura y muchas veces a los que enseñan escritura les preocupa esto. ¿Cómo podemos ayudarlos a desarrollar el pensamiento crítico? ¿Cómo usar evidencia? ¿Cómo criticar el trabajo de otros? Este es un modelo, por ejemplo, que les permite desarrollar el pensamiento crítico y cómo los pueden alentar sobre lo que están escribiendo, lo que están leyendo, para que puedan desarrollar su propia escritura. Creo que es útil. Aquí tienen otro que también es útil. Este se basa en la taxonomía de Bloom. Ninguno de ellos es perfecto, completo, pero muchas cosas de las que hacemos no son perfectas ni completas. Y a veces tratamos de llevarlos a los alumnos a un mundo más grande y darles más herramientas. Y de hecho, la escritura nunca se completa, nunca es perfecta. Cada tipo de escritura que hagamos nunca termina siendo completa. Lo que nosotros pensamos que puede hacer la escritura es temporal, porque la escritura cambia, crece. Hacemos mucho más con la escritura ahora de lo que hacíamos 10 o 10 siglos atrás. No sabemos cuáles son los límites de las representaciones de aquí a unos años o muchos años más. Entonces el proceso tiene que ser incompleto porque es creativo, porque en la escritura creamos el mundo en el que participamos. Y a veces es como un holograma. ¿Saben lo que es un holograma? Solamente existe en la medida que le den energía a eso, pero la energía hace que crezca, porque cada vez que le damos energía, logramos nuevas representaciones, después agregamos una nueva representación y el mundo se convierte en algo rico y mucho más complicado. Término que uso es un ambiente simbólico construido. Ustedes escuchan que los arquitectos hablan del entorno construido. Está por una parte el entorno natural y después está el entorno construido, y nosotros caminamos en este elemento construidos. Aquí tenemos, estos árboles no son tan naturales porque son seleccionados, pero son parte del ambiente construido, y aprendemos a trabajar en los edificios, en estos espacios organizados, en la escritura también. Pero también tenemos un entorno, un ambiente simbólico en el mundo de las letras, del conocimiento, y a medida que aprendemos más, aprendemos a navegar a través de esos mundos y a reconocer las cosas que nos rodean. Esto tiene que ver con la intertextualidad. ¿Qué afirmaciones son importantes y se relacionan con lo que decimos? ¿Y cuál es nuestra posición con respecto a los otros libros? ¿Y hacia dónde queremos avanzar? Solamente queremos que la empresa de energía eléctrica, por ejemplo, sepa que nosotros pagamos la factura y nosotros sabemos cómo hacer para decirles, sí, ya lo pagué, no me apaguen la electricidad. Sabemos navegar en ese mundo, y eso es muy similar a los casos en que ustedes hacen una investigación. Hay otros investigadores interesados en ese tema y ustedes quieren que ellos vean su trabajo.
no solamente porque es bueno para para ustedes mismos, sino porque han visto algo y ustedes quieren compartirlo con otros y quieren que esto llegue a este mundo de conocimiento. Esto es su aporte, el aporte que cada uno de ustedes hace. Y si ven, entonces, si ustedes han visto algo que es útil para los otros, quieren que los vean, para que tenga valor para ellos. Y es el mismo tipo de navegación, pero en un sistema distinto, con textos distintos, y es una parte distinta de este ambiente simbólico construido en el que aprendemos a avanzar y navegar. Pero no solamente es esto, sino que también actuamos. Yo vi este signo, creo que a la salida. Pero creo que tenía sangre porque tiene que ver con la lucha del poder de la escritura, que a veces puede ser difícil, ¿no? Creo que vi esto en forma similar y se necesita realmente tener coraje para poder afirmar sus pensamientos a través de la escritura, pero a través de la escritura pueden lograr muchas cosas, además de oponerse a las ideas de alguna persona. Es esta mano puede ser un juez que firma un documento. Este documento es una sentencia que lo manda a la cárcel, quizás. O quizás esta mano sea de una persona que compra una computadora en línea y cuando ustedes escriben la información, ya están comprando la computadora que va a venir en 2 días alguien lo va a mentir. La escritura hace que ocurran cosas. Es una forma de actuar. Si están en el mundo financiero y realizan transacciones, operaciones a través de distintos tipos de inscripciones, como hablamos ayer. Y hay un mundo virtual de relaciones, pero el valor financiero es algo que es simbólico, está construido. En parte de mi vida yo traté de ver cómo las cartas simples que escriben las personas o las que escribían antes se convertían en distintos géneros. Por ejemplo, el trabajo científico que se desarrolla a partir de las cartas intercambiadas por científicos, o por ejemplo si ven a sus billeteras y ven a los pesos ahí que hay en la billetera. Originalmente esto era una carta también. Yo no he mirado eso, pero yo tengo $1 por aquí, creo. Y era como si fuera una carta para el gobierno, del gobierno, a decir verdad, de la Hacienda. Entonces decía, este tiene un valor que nos pueden devolver, y en algún momento había ahí una firma en estas billetes. Tengo que leerlos con mis anteojos. Y dice que está firmado por el presidente del Banco Central, en el caso del peso, y explica de dónde viene, o sea, es de la República de Argentina. Entonces, en cierta forma, es una forma reducida de una carta. Y nosotros consideramos que es equivalente a lo que antes era una vaca o trigo. Antes solamente se intercambiaban bienes, en cambio ahora esto fue reemplazado a través de los billetes, o incluso ni los necesitamos, solamente lo pueden hacer con un botón en la computadora y van a ir va a ir de un banco a otro banco a través de distintas redes magnéticas. Si no entienden el dinero en este mundo simbólico, sería loco, porque uno trabaja toda la vida para tener
estas trazas que están en la computadora de algún banco. Es todo lo que tenemos, pero nosotros sabemos cómo es el entorno simbólico y cuál es su relación con el entorno material. Y entonces entendemos qué significa esto. Entonces, escribir implica emprender acciones. Niños lo aprenden, nosotros lo aprendemos a medida que aprendemos el entorno construido simbólico. Y es un medio para actuar, para lograr, para influir en el público, en donde está el poder. Puede ser financiero, político, comercial o artístico. Entonces, este es el poder en el que tratamos de influir a través de la escritura. Aquí vemos un dominio, hay muchos en los cuales la escritura es importante. Muchas carreras, las personas pasan días en su computadora todo el día. Y este es el campo del periodismo y realmente hay distintos roles. Uno siempre piensa como el periodista cuando piensa en periodismo, pero están todas estas otras personas aquí en las oficinas de los periódicos, ya sean impresos o ya sea que sean la televisión. Ustedes tienen distintas personas que interactúan allí y para ser parte de ese mundo, ustedes tienen que ser letrados y aprender las formas especiales de escrituras y tratar de ver cómo posicionarse en relación con otros, porque todos estos dependen entre sí, crean un producto que parece un periódico para el exterior, pero internamente siempre hay distintos tipos de relaciones y comunicaciones entre las personas que están en un periódico y tienen distintos géneros también allí. ¿Esto tiene que ver con abogados? ¿O son estos investigadores? ¿O son contadores? ¿Son funcionarios del gobierno? No sabemos. La escritura se ve bastante similar. Parece ser similar desde afuera, ¿no es cierto? Como en el aula no sabemos si esto es una clase de historia muchas veces o de geología muchas veces. La única diferencia tiene que ver sobre el tema sobre el que se escribe, cuáles son los libros que lo rodean, cuál es el significado que se escribe en una página o en una pantalla de computadora. Y con un comentario, es esta la razón por la cual los géneros son importantes, porque si ustedes ven, por ejemplo, a un productor que está en su cultivando, dicen, bueno, ¿qué son esos? Bueno, ustedes tienen zapallos, quiero comprar zapallos, que es lo que cultiva, por ejemplo. Pero si ustedes reciben un mensaje ahora, veamos, en la computadora que dice, ¿qué tipo de cosa es esto? ¿De qué se trata? Bueno, ustedes tienen que reconocer qué es lo que les llega. Y al reconocer qué es, qué tipo de género es, entonces ahí comprenden. Y por otra parte, por ejemplo, quieren enviar un mensaje a la compañía de energía eléctrica, como si quiero escribir una carta de queja. ¿Cómo lo escribo? Bueno, hay un género en ese sistema de actividad. Por eso es importante esto para la escritura, porque si no, no sabe lo que está ocurriendo. Los arqueólogos, por ejemplo, que cavan y buscan a distintas piezas de artes, encuentran algo y a veces encuentran algo que parece ser una carta, pero a menos que sepan el idioma en el que está escrito, no saben de qué se trata. Y de hecho, una de las cosas que no entendemos tiene que ver con la invención de la escritura. Algunas escrituras
por ejemplo, en India hay escrituras sobre las que no sabemos sobre qué se escribió, sino lo único que vemos son cosas que parecen ser cartas, pero no sabemos exactamente qué son. El punto central de todo esto, sé que amplié mucho las ideas anteriores, pero básicamente el viaje a través de la vida o la vida es un viaje a través de relaciones, experiencia, conocimiento y acción. Y a través de la lectura y escritura hacemos este viaje en nuestro segundo escenario de la vida. En el mundo moderno es este el lugar donde reside gran parte del poder. Y por supuesto nosotros también en nuestra vida, escenario inmediato de la familia inmediato, nuestros vecinos también lo experimentamos, pero este también es importante. El primero está muy limitado, entonces es importante que nosotros podamos llegar a ese entorno más grande. Por ejemplo, si no tenemos un trabajo, nos sentimos víctimas del gobierno. Entonces, muchas veces nos convertimos en víctimas si no sabemos cómo navegar y cómo manejarnos en cada uno de estos entornos en este escenario más grande. Y esos poderes importantes son cada vez más especializados. Y es una forma de desarrollar más pensamiento crítico. Pensemos en la historia de la escritura y cómo surgió. Como yo dije al principio, la escritura era simplemente, estaba ligada, vinculada a la agricultura y representaban estas piedras para contar. Una quizás representaba una vaca, una cabra o quizás era trigo. Y no estamos seguros cuáles eran las razones para cada uno de estos y las diferencias entre ellos. No sabemos si era para realizar un inventario de lo que ocurría o si tenía que ver con relaciones contractuales. Pero es aquí donde comenzó la escritura y creció desde aquí, desde la Mesopotamia. Y el proceso, y estos podían desplazarse, un día podían tenerlos ustedes en un estante y quizás después puede venir el viento y van a perderlos. Entonces, si quieren tener un mecanismo contractual o un registro permanente, entonces los sellan y los ponen en un sobre en ese caso era de cerámica en esa época. ¿Sí? Entonces ahí dice que tienen 3 y uno empieza a pensar, ¿cuántas vacas tengo? ¿Cuántas cabras? Bueno, no estoy seguro, tengo que romper ese sobre, digamos, de arcilla. Y años después, una persona dice, antes de sellar el sobre, vamos a tratar de apretarlo para ver qué está dentro. Y después pasaron otros cientos de años y alguien más vino y dijo, no lo pongamos. Bueno, hagamos lo que sea planos y vamos a tener marcas en la parte exterior para no tener que abrirlo. Y después viene alguien más y dice, ya no tenemos que tener podemos utilizar un palo y vamos a darle la forma. Y ahora empieza a surgir el camino hacia la escritura. Y parte de esto comienza como representación de objetos reales y poco a poco se vuelve más y más simbólico, pero las invenciones más simples. La escritura es mágica, muchas veces lo pensamos así, pero también es muy simple, solamente porque han pasado 5.000 años desde que se inventó la escritura, que tenemos tantas oportunidades y formas distintas de hacerla.
Y ninguno de estos inventos está más allá del alcance de las personas que están aquí. Todos pueden imaginarse diciendo, bueno, yo puedo hacer que este sobre sea plano. Cuando uno escribe, uno utiliza todos los herramientas que ustedes vieron que otros usaban y dicen, bueno, quizás si yo lo hago de esta otra forma, quizás sea más eficaz o más simple. Esta es la historia de la escritura y a través del tiempo aprendemos más y más cosas, y una de las primeras que le aprendieron a hacer no fue solamente contar objetos o agricultura. Bueno, después se utilizaba para los impuestos, por ejemplo, en unos principios, pero a medida que avanzamos, los gobiernos comenzaron a decir, podemos mandar mensajes de una tierra a la otra. Y de hecho podemos tener entonces un dominio compartido, donde tengamos las mismas reglas, reglamentos, donde la gente podría llegar a mandar ejércitos a gran distancia, porque entonces ahora se podían mandar órdenes y después podían recibir informes de lo que ocurría y no es solamente la conquista, porque ustedes podían garantizar que todas las personas están bajo su control, que son un buen gobierno, que va a haber una ley, no solamente una ley para el rey, que yo le digo, bueno, como a mí me gusta, te voy a dar tierra, bueno, vos me caes mal, te voy a cortar la cabeza. No es así. Aprendieron que era importante gobernar bien y que debían hacer una promesa de lo que podían hacer, lo que no podían hacer y lo que podía llegar a ocurrir, y empezaron a comenzar a establecer las leyes y a escribirlas para que las conozcan, y después las ponen en un pilar en cada una de las aldeas de todas las tierras de esa época. Y la gente iba a decir, bueno, esto es una tierra de justicia, quizá puede haber sido terrible. Hammurabi era famoso, pero realmente era muy difícil, pero era una ley. No todos podían leer y escribir, pero podían ver el pilar y podrían contratar a alguien para que sea el abogado y que los representaran. Y es difícil ver aquí, pero también ustedes pueden ver las leyes escritas, y en la parte superior hay pues se puede ver un representante del gobierno pidiendo para que la gente pudiera pedir justicia. Y este fue el comienzo de la idea de una república, una nación de leyes, que fue un concepto muy importante y parte del sentido de escritura como tienen los ciudadanos. Y aprendimos a hacer muchas otras cosas y surgieron distintas profesiones. Los gobiernos tienen grandes burocracias para mantener un registro, las corporaciones surgieron, también la iglesia tenía propiedades, tenía que tener documentos si querían conceder la tierra a la iglesia, tenía que tener un contrato, y aquí es donde surgió la ley de propiedades en muchas iglesias, y todas las personas que son ahora profesionales son parte de las distintas formas de pensar. Y hay nuevas formas de pensar y nuevas formas de escribir. Y ustedes aprenden a presentar información sobre el mundo y empiezan a desarrollar el pensamiento, y pueden desarrollar el pensamiento crítico, se relacionan con otras cosas.
elementos escritos anteriormente, y así se convierte en una actividad comunitaria que puede llegar a ser muy interesante. La gente comienza a escribir en relación uno con otro, y la escolarización ayuda a preparar a las personas a ingresar en esos mundos, y pueden ver la escolarización desde las primeras, donde era los administradores que seguían los impuestos, a las modernas que tratan de satisfacer las necesidades de una sociedad. Y en las escuelas esto es lo que hacen los pequeños: inscriben el mundo y piensan sobre el mundo que los rodea. Hay una variedad de textos y tecnologías que quizás utilicemos. Entonces, se necesita mucho tiempo para aprender todo esto. Hay muchos distintos niveles de escolarización. Piensen en todas las cosas que son difíciles en el mundo. Tocar el violín. ¿Cuántos años se necesita para tocar el violín? ¿Cuántos años se necesitan para poder estar en el Teatro Colón como un violinista? Tienen que trabajar durante muchos años para llegar a este nivel, ¿no? Pero, ¿cuántas personas necesitamos para poder tocar el violín? ¿Cuántas se necesitan? Quizás, en cierta forma, sería lindo si todos pueden tocar la guitarra, pero para llegar a los niveles más altos, solamente puede haber muy pocas personas que hagan esto, y ahora nosotros queremos escuchar a los mejores. Entonces es algo que no hacen muchas personas en este momento. Y ahora pensemos en cuánto tiempo se necesita para desarrollar la escritura. Fíjense, los niños empiezan y trabajan mucho para tratar de empezar a controlar el lápiz y aprender a hacer las primeras letras. ¿Y cuánto tiempo se necesita? Toda una vida. Los escritores se convierten en mejores si tienen la oportunidad e interés. Ellos extienden su alcance, comienzan a hacer actividades más difíciles, que tienen 60, 70, y después empiezan a perder la memoria, sí, pero bueno, pero todavía hay formas de manejarse a pesar de la edad. Y después en un punto empieza a descender. Espero que todavía no me llegue por ahora. Pero es algo que lleva toda la vida. ¿Y cuánta práctica se necesita? Como el violín, tienen que practicar también la escritura todos los días. Hay una historia muy famosa sobre un violinista famoso que estaba en la ciudad de Nueva York, no muy lejos de Carnegie Hall, y un turista le pregunta, ¿cómo puedo llegar a Carnegie Hall? Y él le dijo, práctica para llegar allí. Bueno, se da con todo lo que es difícil. Hay que trabajar en forma constante, pero piensen en la escuela. Muchas veces los estudiantes no tienen mucha oportunidad de practicar, ¿no es cierto? Ellos van a la escuela, quizás le digan, bueno, a ver, lean estos libros, bueno, tienen que escribir algunas páginas, pero no tienen la posibilidad de escribir todos los días y desarrollar el pensamiento. Entonces, ¿cómo van a crecer? A menos que escriban de forma constante, que escriban algo que tenga sentido para ellos. En la universidad, muchas veces los estudiantes, no en esta universidad, porque hacen todo muy bien acá, pero los estudiantes quizás no les piden que escriban mucho hasta que lleguen a la tesis final y solamente escriben en los exámenes y de repente tienen que escribir 50 páginas con mucha revisión de la literatura
Y de repente, primero era como cantar algo muy simple y ahora tienen que ir y cantar en el Teatro Colón, mientras gente cantaba en el baño. Y necesitan la práctica y más oportunidades para continuar aprendiendo y ampliando lo que hacen. Y al hacer la práctica que ocurren, bueno, desarrollan fluidez en la escritura. Y también saben cómo ser más precisos en la forma de presentar las palabras y lo que quieren decir. Y empiezan a elegir las palabras correctas y las frases correctas para decir lo que ustedes quieren y comienzan a ser más precisos. Aprenden a solucionar muchos problemas porque la escritura es una forma de solucionar problemas. Es una cuestión de qué palabras elijo, cómo lo organizo, qué tema, qué metáforas. Es una cuestión de elecciones que en definitiva es solucionar problemas. Bueno, esto no se comunica bien con el público. ¿Cómo puedo hacer que esto sea más comunicativo? Y siempre están ahí. Y esa es la razón por la cual es tan cansador muchas veces. Ustedes tienen que solucionar constantemente problemas que se presentan. Mi español me falla aquí y desarrollan el potencial comunicativo. ¿Qué es desafíos? ¿Qué es desafíos? ¿Me ayudan? Challenge. Entonces tienen muchos desafíos que tienen que solucionar y también desarrollan una objetividad estratégica y aprenden a tener una distancia de reflexión. La escritura, para que sea motivadora, tiene que tener sentido, tiene que estar dentro de ustedes. Incluso cuando hablan de biología, tiene que ver con lo que ustedes piensan y la información que ustedes piensan que es importante, las teorías que piensan que es importante, viene desde adentro. Y esto lleva a las personas a creer, o por lo menos a estar muy cerca de sus palabras. Piensa que la primera forma de escribirlo era muchas veces la única forma de hacerlo. Y si alguien los viene y los critican, lo están criticando ustedes, se sienten muchas veces así. Pero con la práctica que ustedes tengan y a medida que practican más, comienzan a ver su escritura en forma más objetiva y no se sienten atacados. Y empiezan a decir, quizás si yo lo diga así sea mejor. Y después dicen, no me gusta, no, esto no es la mejor estrategia. Y pueden aceptar que alguien les diga algo, quizás no tengan que evaluar lo que les está diciendo otra persona, pero ya no sienten que es un insulto contra ustedes cuando los critican. Es una evaluación objetiva de cuán eficaces son las palabras que ustedes eligieron. Como un músico experto puede saber cuando la nota no es la correcta. Uno puede decir, esto está bien, pero podría ser mejor. ¿Cómo podría ser que sea más interesante? Entonces, para tener esa actitud objetiva y sentir que es algo que puedan manipular, no manipularlo en el mal sentido de decir mentiras, sino es manejarlo. Como por ejemplo cuando juegan al ajedrez, las palabras son las distintas piezas de ajedrez y deciden constantemente cuál es la que van a avanzar en el tablero y cómo los van a mover y crear una formación con eso. Entonces está fuera de sí mismo, aunque esté impulsado por su pensamiento, el significado que ustedes les den. Es algo que está fuera y con la que están trabajando. Yo lo llamo la forma profesional de pensar sobre la escritura y desarrollar esta distancia reflexiva, de reflexión y la forma de tener una actuación pública a través de la escritura, como sería para otros. Y
¿Cuántas decisiones, atenciones uno tiene que hacer? Es siempre mucho trabajo, es un trabajo que cuesta mucho. Muchas veces uno no quiere hacerlo, uno se sienta y si tiene una tarea difícil y le empieza a darle la cabeza ya, y que van y quieren poco de café, pero saben lo que es importante y saben que lo tienen que escribir porque es importante decir lo que quieren decir. Tienen que estar muy motivados para continuar aprendiendo la escritura. Tienen que comprender que es importante para su vida y que tiene sentido para su vida. Y que tanta retroalimentación se necesita. Y esto es cuando ustedes se sientan muy personales sobre la escritura, no están dispuestos a aceptar la retroalimentación. Muchos de ustedes fueron académicos y presentaron algo a una revista especializada y recibieron un informe de lo que les decía, de lo que les pide por cosas o están mostrando errores en lo que ustedes están escribiendo y todos se enojan cuando alguien les devuelve, les dicen: ¿por qué me piden esto cuando hacen un arbitraje? Esto no tiene sentido, dice, y se necesitan 2 o 3 días, uno se calma y comienza a ver cuál es la crítica que recibieron y aceptan esta retroalimentación. Pero muchas veces es muy difícil aceptarlo, incluso cuando tienen una actitud profesional, ustedes hacen más elecciones y creen en las elecciones que hicieron y tienen que empezar a decir, ¿por qué quieren que lo cambien? No entienden lo que yo quiero decir con esto. Entonces, se necesita esta retroalimentación y cuanto más necesiten, más difícil es aceptarlas muchas veces. Y hay que trabajar, se necesita mucha práctica, retroalimentación. Ahora, ¿quién necesita escribir? ¿Necesitamos solamente 3 violinistas o necesitamos que todos sepan escribir? Si solamente necesitamos 3 violinistas, hay algunas personas que les gusta el violinista o la arpa que vamos a escuchar en un ratito. Está bien, bueno, que aprendan. Pero con la escritura no pueden decir, bueno, dejemos que los otros aprendan solamente y que los demás no lo hagan. Solamente 2 o 3 que les encanta escribir. No. Porque si ellos no aprenden a escribir, van a ser perjudicados, porque necesitan el poder de la escritura. Si no, van a ser víctimas de la sociedad si no tienen ese poder de la escritura. Todos necesitan aprenderlo, no como el violín. Entonces, ¿cómo podemos aprender una vida de escritura? Parte de la vida y utiliza las experiencias que se cambian a través de la escritura en formas de representación y cambia a través de la vida durante las distintas etapas de la vida y las distintas oportunidades que tenemos. Y en cada etapa de la educación nos lleva a nuevos desafíos, nuevas experiencias y perspectivas, y es parte del desarrollo. Y entonces tienen que imaginarse, no hay muchos casos donde podemos ver en un lugar lo que un niño escribe y después seguirlos cuando son adolescentes, cuando están en la universidad, en la profesión. Hay muy pocos estudios que vean a esta misma persona en estas distintas etapas. Incluso los escritores, los escritores famosos, cuando hablan sobre cómo llegaron a ser estos famosos escritores, comienzan a hablar sobre el momento en que que les publicaron lo que escribieron por primera vez y así tuvieron la oportunidad de hacer algo
creativo, pero dice todo lo que estaba antes era aburrido muchas veces. Quizás era así, pero todo lo que vino antes es lo que hizo posible el momento posterior de descubrimiento. Entonces, cada uno de nosotros tiene que tener ese cuadro, panorama de que lo que escribe el niño ese y después adolescente. ¿Algunos de ustedes tienen los primeros escritos que les guardaron sus padres cuando eran chiquitos y después lo que hicieron cuando estaban en la secundaria, en la universidad y cuando empezaron la carrera? ¿Lo tienen como para poder ver un cuadro de todo el cambio que hubo y todo el trabajo que hubo para ir cambiando en cada una de estas etapas? Entonces empecemos en el salón de clases. Y estas son diapositivas que ya las vimos el otro día, entonces no voy a hablar mucho de esto, pero tiene que ver con la perspectiva desde el punto del lenguaje, donde hablamos la forma, y la perspectiva de los que enseñan una disciplina distinta, que les importa el conocimiento que se comunica a través de la escritura. Y la importancia de la evidencia y cómo se representa el mundo. Entonces, por algunos momentos pensemos, y esto va a ser la última parte, pensemos en cómo esto, como profesores o maestros, qué lecciones aprendemos de tener todo este panorama, en vez de pensar en los requisitos, que acá tenemos que enseñar esto, esto y esto. Entonces, un estudiante que no quieren aprenderlo, en vez de enfocarnos solo en eso, pensemos en este panorama general. Entonces, la escritura está en relación constante con los usos de la vida real y con el crecimiento intelectual de los estudiantes. Es parte de su vida y es parte del crecimiento de su pensamiento y mentalidad en las distintas etapas, y es parte de la forma de ver sus vidas y comprender lo que les rodea. Y debe estar relacionado con el desarrollo, con ese desarrollo que es importante para su vida, porque va a ser más motivador, va a tener más sentido y van a trabajar más, porque les va a preocupar de darle el sentido que ellos le quieren dar y no solamente producir algo para tener una buena nota. En más detalle, tienen que trabajar con la escritura en todos los niveles de escolarización. Tienen que practicar con distintas habilidades, crear nuevos desafíos, llevarlos de lo que están a algo nuevo. Como hay tantas partes en la escritura, uno no puede enseñar todo a la vez. Uno se tiene que concentrar en lo que les parece importante en esa etapa muchas veces. Pero esto es solamente una parte. Yo aprendí a escribir de muchos maestros, profesores, perspectivas y niveles. Y ahora tengo una serie de trucos que puede usar y tengo distintas formas de pensar en la escritura. No tenemos que hacer todo en nuestra clase, tenemos que hacer algo que tenga sentido en ese nivel. Esta escritura debe expresar la comprensión que tienen los estudiantes de las ideas que ellos tienen que estar relacionados con el pensamiento y también lo que ellos piensan sobre las distintas áreas disciplinarias. Tiene que relacionarse con la lectura porque responden a la lectura, utilizan el conocimiento de otros, no hacen este entorno simbólico ellos solos, sino aprenden del entorno simbólico para participar en este entorno. Y también es importante incluir la parte profesional de la escritura como parte de la expresión,
porque cuando van a la universidad van cada vez más a los mundos profesionales, están en transición, ¿no es cierto? Y tienen que hablar sobre experiencias en la situación del mundo fuera de la escuela. Porque la escuela no es solamente algo limitado por los muros. Y quiero volver a explicarles esto. Al comienzo de la escritura, cuando empezaron con las primeras escuelas, los que empezaban estaban al lado de los escribas y estaban ahí, veían lo que ocurría con la agricultura y los aprendices hacían exactamente lo mismo que los expertos. Y entendían la conexión entre su escritura y las actividades que tenían lugar en el mundo, porque estaban ahí. En algún punto dijeron, bueno, ya no vamos a copiar exactamente lo mismo. Vamos a empezar con algunos ejercicios y los podemos poner en otra sala y pueden hacer este ejercicio en otra sala y después se vienen con nosotros. Entonces, poco a poco la escuela empezó a estar contenido en su propio mundo con actividades muy distintas, extrañas diseñadas para la escuela. Y los muros se hicieron cada vez más altos. Pero las escuelas existen en el mundo y son para el mundo. Y los estudiantes tienen que entender eso. Y una actividad de escritura, hay muchas cosas que hacemos en la escuela que no son como las actividades que van a tener lugar después en el mundo exterior. Esto no quiere decir que esté mal. Enseñan cosas, tienen un propósito específico, pero no debemos pensar que eso es solamente la escritura. Son ejercicios para aprender la escritura, pero la escritura es lo que ocurre en el mundo exterior. Tenemos que ayudarlos a conectarse con esos usos de la escritura en el mundo, incluso el mundo académico, porque una de las cosas que hacemos es crear conocimiento, realizamos investigaciones y esto se relaciona con las universidades. Pero esto es solamente una partecita. Para cada uno de estos 7 puntos hay más detalles sobre actividades o cómo pensar en actividades para cada uno de ellos. El PPT va a estar disponible en el sitio web de la conferencia, entonces no les voy a dar a hablar. Todos son maestros o profesores con experiencia o capacitados y pienso que pueden entenderlo sin que yo les explique cada uno de ellos. Entonces, esto nos va a llevar a dar un tiempo para tener preguntas y sus comentarios. Muchas gracias. Ha afectado para modificar justamente la escritura, es una de las formas que la ha atravesado y la ha modificado. Por supuesto, pero la historia de la escritura cambia siempre. Los instrumentos, las herramientas de escrituras cambian siempre. Ya no utilizamos las tablas de arcilla. No utilizamos ya los lápices. Fueron inventados 150 años atrás. Antes de ellos no podían borrar lo que escribían porque tenían que hacer todo con una lapicera o con una pluma. El papel era muy caro en otras épocas. 200 años atrás el papel era caro. Entonces el mundo de la escritura cambia, las tecnologías de la escritura cambian también en todo momento. La tecnología digital es un cambio sorprendente, es uno de los grandes momentos, como la invención cuando se inventó la
la imprenta, o incluso mucho más importante que cuando se inventó el papel, porque permite muchas cosas. Y una de las cosas que nosotros hemos visto es que las computadoras hacen que sea más fácil la revisión. Ya no tenemos que volver a copiarlo, ¿no? De vuelta, no tenemos que escribirlo todo de vuelta. Entonces, ahora que tenemos computadores, el multimedia hace que todo sea muy fácil. Antes podían poner una foto, pero ahora realmente es facilísimo. También pueden poner videos, pueden poner archivos de sonido. Entonces, esto ha cambiado, pero el cambio más grande es que con Internet hay realmente un intercambio muy rápido de información, y para mí ese es el cambio más significativo, más grande, porque cuando ustedes tienen comunicación más rápida, más personas de forma más fácil, cambia todo. La economía de la escritura establece una relación con la escritura. Les voy a contar primero una historia y después voy a volver a la pregunta, a lo que ocurre ahora. Una de las primeras áreas fue la historia de la escritura científica. Había gente que escribía cosas que nosotros llamábamos ciencia de la época de Aristóteles. Bueno, la gente después escribía libros y se necesitaba en esa época mucho tiempo para escribirlos, no circulaban, se escribía solamente un libro. Cuando apareció la imprenta, que entonces se podían hacer múltiples copias de un libro, no como antes, y el mismo trabajo podía llegar a muchas personas, pero después cuando las personas tomaron esa idea y dijeron, bueno, ahora vamos a tener una revista que se publique toda la semana, todos los meses o todas las semanas. Ese fue un gran cambio, porque en vez de leer lo que piensa esta persona y después le escriben una carta sobre lo que le gusta o no le gusta, pero después alguien escribe a la revista, unos publican y después alguien publica una carta y dice te equivocaron y después tienen que volver a escribir. Entonces comenzó a haber un mayor intercambio con estas revistas publicadas más periódicamente, y ese fue un momento muy importante en la comunicación científica, y empezó a cambiar rápidamente cuando surgió ese debate y que la gente tenía que presentar sus puntos de vista y desarrollar estilos, ¿no? Y fue un cambio social que se dio como resultado de la tecnología. Y hubo un cambio social que surgió el utilizar la imprenta para los libros y las revistas. No tiene que ver con una diferencia con la tecnología, sino con el género. Ese cambio que vimos. Entonces, la tecnología digital permite cambios mucho más rápidos y una interacción mucho más intensa, que distintos grupos sociales se formen, y en vez de tener una imprenta o de que recibir la aprobación de los que tienen la imprenta para publicarlo, ahora todos podemos escribir. Y entonces hay una competencia para ver cuántos tweets y retweets tengo. Y hay una competencia para que la gente los escuche en Twitter. Y hay nuevos géneros, nuevas formas, nuevos formatos, nuevos software para poder cambiar todo esto. Realmente no sabemos. Es un gran momento, es un momento de innovación, transformación y cambio, y esto significa que va a haber grandes cantidades de escritura. No me preocupa que la escritura muera. La gente escribe mucho más y lee mucho más y se conecta mucho más a través del mundo virtual. Ahora realmente el primer mundo fue la escritura, lectura, escritura, pero ahora es mucho más virtual.
y qué grupos sociales se van a desarrollar, las actividades sociales que van a desarrollar. El activismo social ha cambiado mucho, porque el mundo de las celebridades también ha cambiado. El mundo de la ficción, por ejemplo, porque en todos lados que ven hay nuevos grupos sociales y nuevas actividades que se realizan. Como profesores, no tenemos que rechazar eso, sino que tenemos que pensar cómo usarlo. No para decir, bueno, vamos a hablar sobre Twitter todos los días. Tenemos que pensar cuál es nuestro objetivo académico también. Pero podemos tratar de ver cómo hacer que participen más en biología y qué tipo de comunicación es importante. ¿Cómo podemos utilizar eso? Otro comentario adicional, cuando comenzó Internet y se desarrolló en la ciencia, la gente empezó, los artículos científicos van a cambiar radicalmente. La gente pensó en eso, ¿qué va a pensar con la escritura científica? Lo que es interesante es que el PDF del artículo científico es la forma de comunicación más popular. Hay algo que tiene que ver con la actividad científica que está vinculado con eso. Hay artículos que se desarrollaron de revistas especializadas, pero que las tenemos en PDF, pero de alguna forma es la forma correcta para el trabajo de esa comunidad. Ahora hay otras cosas, se empiezan a compartir bases de datos, hay blogs, se usan blogs y hay distintos tipos de comunicación, pueden poner videos. No es exactamente lo mismo, pero el elemento central de la actividad está ahí, porque la actividad está también que permanece. Y es algo que tenemos que tratar de ver cuáles son las formas que vamos a necesitar, las interacciones, cómo va a cambiar en los próximos 100 años, o vamos a seguir avanzando y vamos a inventar algo nuevo que también puede ocurrir. Es muy distinto, es muy emocionante, un momento emocionante para escribir, y si a ustedes les interesa este campo, es emocionante, pero tienen que tener el coraje, energía para enfrentar los cambios. Que les digo a mis alumnos, estamos en el 2018, si enseñan durante 40 años, en 20 años van a estar, ellos van a enseñar, si van a pasar 50 años, van a llegar a otras épocas, ellos van a enseñar en 50 años más. ¿Y qué es lo que van a necesitar en esa época? Que ser muy flexibles y no pensar sobre cómo se escribía en el siglo XIX, sino enseñar a escribir en el siglo XXI. Y algo más, y yo sé que he hablado mucho, pero esto es muy importante. Todo el trabajo, toda la escritura va a estar en el mundo digital. Pueden tener una notebook para sus notas, pero toda la comunicación que tenga fuerza va a estar en el mundo digital. Y tenemos que entrenarlos y ayudarlos a crecer en ese mundo, incluso si se inventan nuevas cosas en ese mundo. Muchas gracias por esta hermosa pregunta.
estamos acá con el doctor Beisselman de la Universidad de California y con la profesora Diana Weigand de la Universidad Nacional de Entre Ríos, cofundadora de la Red Argentina de Instituciones Lectoras y Escritoras de Educación Superior. Y bueno, vamos a preguntarles qué percepción tienen acerca de lo que acabamos de finalizar como jornada. They would like to know your opinion about all the different activities that we have been doing here during these 2 days, this meeting, this Friday's meeting. Well, the main work I got to see was your presentation this morning, where I got to see the projects that were going on, and I've been hearing from Professor Fabiana about the other work that's been going on, and I am very impressed about the amount of change that is happening with writing since my last visit 2 years ago. And it's happening at all levels of the school, and it's happening at the university, here in Cordoba, but also in the neighboring region. So I find it very, very exciting, and then it's also being recognized by the government as well as at the universities. So writing has a real future here, and it's a future that is touching the students' lives and transforming the community. So it's a very important work, and I'm very excited to see so much going on here. Mi canto